están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Gracias por estar ahí, gracias porque cada día el canal crece más, ya van casi 45.000 suscriptores. Quiero ofrecerles una disculpa porque me he alejado un poco, porque digamos que los dejé esperando mucho tiempo por un tutorial. Pero yo sé que ustedes son pacientes y ustedes me entienden, aparte estoy bastante ocupada, la universidad me absorbe cada vez más. Pero bueno, la idea es que ustedes siempre aprendan de mí con técnica y que aprendan a hacer las cosas bien hechas. Recuerden que los detalles que le demos a nuestras prendas son un valor agregado y los acabados son súper importantes. Nunca olviden eso, porque cuando hacemos prendas de calidad, la gente valora más el trabajo. Bueno, les voy a contar qué vamos a hacer. Vamos a hacer un culotte y con este molde ustedes van a poderle dar más largo, hacerlo más largo y le sale otro pantalón, lo van a poder hacer más entubado y le sale otro diseño, bueno, en fin, todo depende de la creatividad que ustedes le coloquen y el amor que ustedes pongan para hacer sus prendas. Bueno, tengo un poquito de gripa, entonces me disculpan la voz, aparte los brackets no me dejan hablar muy bien, pero bueno, ahí voy superando todo. Gracias nuevamente y espero que esos 45.000 suscriptores que tengo hasta el momento me sigan también en mi Instagram. En la descripción del video siempre les dejo el enlace para mi Instagram. Entonces los invito a que me sigan allí para que sepan de pronto un poco más en qué ando. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Para empezar el patronaje del día de hoy, lo que ustedes van a tener en cuenta es que, bueno, primero les voy a hacer el molde pequeñito, o sea, esto se los hago a escala, porque si se los hago en tamaño real, me sale un molde súper grande, que me va a ser más difícil grabar y que ustedes lo entiendan. Bueno, voy a trabajar con este metro, acá están los números hasta el 60, digamos que acá hay 60 centímetros, pero a mitad de escala, o sea, acá el centímetro mide medio centímetro, ¿listo? Pero bueno, eso simplemente para aclararles, ustedes cuando lo vayan a hacer, lo hacen a tamaño real. Vamos a necesitar tener a la mano la altura de cadera, la cuarta de contorno de cadera, el tiro de entrepierna delantero, el tiro de entrepierna espalda y el largo total que deseemos darle a nuestro pantalón. ¿De dónde obtienen la altura de cadera y el contorno de cadera? De la tabla de medidas o la sacan de su cuerpo. Y el tiro de entrepierna y el tiro de entrepierna delantero y espalda lo obtienen de la tabla de medidas de pantalón. Entonces en la descripción del video les dejo los enlaces para que vayan y descarguen estas tablas si aún no las tienen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es con la medida de cuarta de cadera vamos a hacer un cuadrado que mida 23.5 por cada lado. ¿Listo? Teniendo esto así, entonces vamos a ubicar la línea de cadera que hace referencia a la altura de nuestra cadera. Entonces, mi cadera tiene 19 de altura, entonces yo mido acá 19 de este otro lado y paso una línea. Esta línea la voy a prolongar un poquito hacia los lados porque necesito aplicar otras medidas ahí. Entonces, acá al lado le voy a aumentar 1 centímetro. Listo, acá 1 centímetro y acá a este lado otro centímetro. 1 y 1. ¿Listo? Esta es la línea de tiro. Y esta es línea de cadera. No se vayan a confundir. ¿Listo? Bueno, en la línea de tiro saco también 1 centímetro y 1 centímetro. Entonces acá trazo la línea del aumento del centímetro. Listo. Teniendo esto así, entonces yo voy a venir por este centímetro que saqué acá, a unirlo con el centímetro de la línea de cadera y en una pequeña curva, línea semicurva, lo llevo hacia la cintura. Esta sería mi línea de cintura. Y acá lo mismo. Entonces subo y lo llevo allá. En la cintura, por la parte del tiro, voy a bajar 1 centímetro. Miren, ahí está, 1 centímetro, bajo 1 y trazo una pequeña línea curva. Listo. Esta ya no me sirve, esta línea ya no me sirve, solo me sirve esta. Y me sirven estas de acá de los lados, ¿ok? Bueno,
Ahora le voy a dar el aumento del tiro de entrepierna delantero, que si ustedes se fijan en la tabla dice que es 3.4. Entonces aumento acá 3.4 y prolongo esta línea hacia donde me dio. ¿Listo? Teniendo esto así, entonces dibujo mi curva del tiro, así en una pequeña curvita. Y luego le voy a dar el largo ya al pantalón. Simplemente escuadro con la línea de tiro y bueno, yo le voy a dar de largo a este pantalón 75 centímetros sin dobladillo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los medí? Desde la cintura mido, acá tengo 60, desde la cintura sin quitarle el centímetro, ¿no? Tengo 60 y 15 más 75, ¿listo? Bueno, entonces cierro acá la bota, pero ustedes saben que a mí no me gustan las cosas tan anchas, bueno, algunas sí, otras no. Este como queda un poco corto en la pierna no me gusta tan ancho, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a entallarlo. Y para entallarlo le voy a quitar 3 centímetros a cada lado. Recuerden que lo que yo hago en el delantero lo tengo que hacer en la espalda. Entonces ahorita cuando yo haga la espalda también le voy a quitar 3 centímetros. Esta línea la llevo hacia la línea de cadera. ¿Listo? Y esta simplemente hacia la punta del tiro. Y ya. Listo. Esto no me sirve y esto tampoco. Cuando yo voy a darle el dobladillo, yo debo tener en cuenta que es como si yo doblase hacia arriba y calcara este pedacito, o más bien, si digamos yo le quiero dar, no sé, 10 centímetros de dobladillo. Entonces yo mido hacia arriba 10, 10 y 10. Y voy a calcar este pedacito de 10 y lo voy a poner acá como si fuese un espejo, ¿sí? Lo voy a trasladar acá. ¿Por qué? Porque si yo simplemente continúo esto acá derecho, cuando yo voltee para hacer el dobladillo, como acá está más ancho, no me va a alcanzar, ¿sí? Ahora les voy a explicar cómo van a hacer el bolsillo para sacar el molde. En la línea de la cintura van a correr 9 centímetros hacia adentro, hacen una marquita. Por el costado van a medir 5 centímetros de la cintura hacia abajo, hacen un piquete, después de esos 5 miden 13 y hacen otro piquete. Acá ya me quedó formada la boca del bolsillo. En la línea de tiro va a terminar nuestro bolsillo. Entonces, para darle el ancho, en la línea de tiro vamos a medir 12, en la línea de cadera 12 y le vamos a dar esta formita casi. ¿Listo? Este bolsillo que vendría siendo esto, lo van a cortar 4 veces al hilo de la tela. Y recuerden hacer estos 2 piquetes porque son muy importantes. Bueno, en la confección no les voy a enseñar a hacer el bolsillo porque es el mismo proceso del vestido tipo bata. Entonces, simplemente van y revisan ese video y lo sacan. Para la espalda igual necesitamos un cuadrado de la cuarta de cadera, 23.5 por 23.5. Igual ubico la línea de cadera de la cintura hacia abajo, mido 19 y trazo una línea. ¿Listo? A los dos lados prolongo 1 centímetro en la línea de cadera. ¿Por qué 1 centímetro? Bueno, en el delantero no les expliqué esto. Si de lo que ustedes aumenten acá, depende del ancho que van a obtener en el pantalón, ¿sí? Tanto en la bota como en la parte de acá. Si ustedes lo quieren como yo, no tan ancho, entonces le dan 1 centímetro, o le pueden dar 1,5 centímetros, o le pueden dar 2 centímetros, o le pueden dar 2,5 centímetros o 3, ¿sí? Todo depende de cuán ancho quieran el pantalón. Yo solo le voy a dar 1 centímetro. Bueno, listo. Ya tengo esto así, entonces por la línea de cintura, en la parte del tiro voy a subir 3 centímetros. Subo acá 3 centímetros. De aquí para arriba subo 3 centímetros y voy a trazar una pequeña semicurva aquí. Listo, ahí. Mi nueva cintura es esta. Listo, y esta es mi parte del tiro. Acá por el costado, lo mismo en la cadera, acá le di 1 centímetro. Acá también se lo doy.
Trazo esta línea uniendo la línea de tiro con la línea de cadera y hacia la cintura. Y en la línea de tiro voy a aumentar los 8.4 más el centímetro que ya tenía ahí. Entonces eso me da 9.4. Y trazo una línea. Listo. Acá entonces, desde este punto hacia arriba lo llevo en línea recta. Y acá formo mi curva del tiro. ¿Listo? De acá para abajo, entonces, voy a medir el largo, ¿sí? Y el largo del lado del costado. Recuerden que siempre se hace escuadrando. Y en este caso estoy escuadrando con la línea de tiro. Y esta es la línea de cadera. Para acá cierran el largo que quieren. Recuerden que le di 75. Lo medí desde la cintura, pues obviamente sin haberle hecho este aumento. Y lo que le quité en el delantero se lo voy a quitar en la espalda, que fueron 3 centímetros. Entonces le quito acá 3 y le quito acá 3. Trazo la línea hacia el tiro y acá trazo la línea hacia la línea de cadera. Listo. Así. Estas ya no sirven y estas ya no sirven. Entonces, esto lo van a cortar. Recuerden que esto significa hilo de tela. Lo van a cortar 2 veces para cada talla y esto es una talla 6 o XS. Esto es una marcación industrial, ¿listo? Para el molde, y debemos marcar siempre todos los moldes para que no se nos vayan a confundir. Espero que esto les haya quedado claro y les voy a explicar entonces cómo harían la pretina. Yo voy a utilizar un caucho o un elástico de 6 centímetros. Entonces van a pretina, una tira recta al ancho de la tela, así. La voy a ubicar así en la tela. Este sería el hilo. Y esta tira mide 22 centímetros por acá y 120 por acá, ¿sí? Porque quiero que quede bastante fruncido. Vamos a realizar el corte. Entonces tomamos la tela, la doblamos a la mitad y ubicamos los moldes. ¿Cómo vamos a hacer para ubicar el molde que nos quede derecho? Recuerden que hay que hallar el hilo de la tela o la línea de quiebre del pantalón para que quede totalmente derecho y no se nos tuerza. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a tomar una escuadra y la van a ubicar escuadrando con el orillo de la tela. Recuerden que escuadrar es formar un ángulo de 90 grados, que en este caso se está formando ahí entre la regla y la tela. ¿Listo? Y de esta manera van a ubicar entonces el molde por la parte de la bota sobre la regla, que quede a ras con la regla, que me quede totalmente derecho. Y así ubico el hilo del molde. ¿Listo? Lo mismo van a hacer con el delantero. Miren, a esto es a lo que me refiero cuando les digo que deben escuadrar. Acá está el orillo de la tela y acá está el orillo de la regla. Entonces yo ubico la regla en el orillo de la tela y que esto me quede totalmente derecho. Luego ubico el molde por la bota que me quede sobre la línea de la regla. No sobre la regla, sino sobre a ras ahí con la regla. De esta manera entonces el molde me queda derechito y ya de ahí para arriba pues lo acomodo. ¿Listo? Sin dejar que se me tuerza. Entonces acá coloco alfileres y ya estoy conservando esto y simplemente con la mano llevo el molde hacia la parte superior para terminar de colocar alfileres y que no se corra. Iniciamos el ensamble y vamos a tomar las dos partes del delantero, las vamos a ubicar con los derechos hacia adentro y por la parte del tiro vamos a coser a 1 centímetro de costura para que nos queden unidas estas dos piezas. Importante que reforcemos esta costura porque como ven estoy cosiendo en una máquina plana, entonces si tenemos una máquina cerradora perfecto, lo hacemos y nos queda esa costura bien segura. Pero como no, entonces pasamos 2 veces esta costura.
por encima de la costura anterior, vuelvo y coso y me queda reforzada. En la espalda entonces tomo las dos partes de la espalda, las coloco con los derechos hacia adentro y lo mismo voy a coser por el tiro a 1 centímetro y también la voy a pasar 2 veces esta costura para que me quede bien reforzadita. Una vez tenga pasadas estas 2 costuras en la espalda, voy a darle acabado en la overlock al delantero y a la espalda, al bolsillo también, y de esta manera voy a poder cerrar costados. El bolsillo no se los enseñé porque es lo mismo que el bolsillo guardado que hicimos en la braga y en el vestido tipo bata. En una superficie plana coloco el delantero y con el derecho hacia afuera y le coloco la espalda encima con el derecho hacia adentro. Con alfileres voy a ayudarme a acomodar el costado para poder coser y que me quede cerrado el costado. Ubico bien las telas y empiezo a coser a 1 centímetro para cerrar los costados. En los dos costados se hace exactamente igual. Siempre debo tener en cuenta de no ir a cerrar la boca del bolsillo y de ir acomodando las telas para que no me quede más, coja un poco más de la espalda o del delantero, sino que me queden bien parejas esas dos telas. Remato al finalizar y ahora voy a unir por la entrepierna. Entonces ubico los tiros del delantero y la espalda uno sobre el otro y que la costura me quede para un solo lado. Me ayudo de alfileres para cerrar toda la entrepierna y empiezo a coser de una bota hacia la otra, teniendo en cuenta que voy acomodando bien las telas para que esta costura me quede perfecta y que cuando llegue al tiro me debo fijar que la costura me quede, las dos costuras me queden hacia el mismo lado. Esto se debe hacer con mucha calma para que me quede de 1 centímetro exacta esa costura. ¿Listo? Y remato al finalizar. Debo darle acabado tanto al costado como a la entrepierna con la overlock. Vamos a cerrar la pretina, entonces colocamos los derechos hacia adentro y cosemos el extremo. Recuerden que cosemos a 1 centímetro. De esta manera ya nos queda la pretina en una sola pieza de forma circular. Ahora abrimos esta costura de manera que cuando doblemos la pretina a la mitad, esta costura nos quede hacia adentro. Colocamos alfileres para conservar el doblez y medimos del doblez de la tela hacia adentro 5 centímetros. Por el lado que está abiertas las dos telas no vamos a medir, ¿sí? Miren exactamente cómo lo hago ahí. Mido 5 centímetros y hago una línea. Mido 5 centímetros por todo el contorno de la pretina y trazo una línea con lápiz. Voy a coser sobre esa línea de lápiz y de esta forma estoy formando la pestaña que me va a hacer el efecto de paperback. Ahora vamos a cerrar el elástico para que también nos quede de forma circular. Mi elástico mide 6 centímetros. Entonces monto un extremo sobre el otro, 1 centímetro, y coso con una puntada recta haciendo un remate al iniciar y un remate al finalizar. Como la pretina está unida por un solo lado, entonces eso me indica un costado. Necesito marcar el otro. Entonces, teniendo ese lado doblado, doblo el otro extremo y ubico la mitad de la pretina, o sea, el otro costado. Ahí debo hacer un piquete y el piquete me debe quedar en las dos telitas que tengo sueltas, ¿sí? Bueno, importante ese piquete porque me marca el otro costado. Ahora debo marcarle el otro extremo, ¿sí? Si se fijan, ahí hay uno, aquí está el otro, en el elástico. Lo marco con un lápiz y ese me va a coincidir con un piquete, ¿sí? De la pretina. Pero si se fijan, ahí tengo dos telas. Entonces, ¿cómo voy a ubicar el elástico? Por dentro, o sea, por el revés de la tela. Ubico piquete con la marca del elástico y lo coloco del orillo de la tela hacia adentro. Recuerden que está el revés de la tela
contra el elástico que voy a colocar. Entonces con un alfiler lo coloco ahí para que no se me corra y busco el otro extremo, ¿sí? Así como ven que lo estoy haciendo ahí. Sí, que no me vaya a confundir de tela, ¿no? Debo tener en cuenta que es como si, o sea, el elástico, digamos que lo estoy colocando en la parte que sería forro, ¿sí? Para que de pronto no se van a confundir. Entonces coloco ahí unión con unión y coloco un alfiler. De esta manera no se me va a mover y voy a poder coser, ¿sí? Acomodo muy bien el elástico y la tela para poder empezar a coser. Hago retroceso para iniciar, estiro el elástico, sostengo sobre la tela y coso a 1 centímetro. Importante que la costura sea a 1 centímetro y que me quede bien parejita, porque si no me queda bien derecha se va a notar. Estiro el elástico, sostengo y coso, así hasta fijar todo el elástico a la pretina de forma circular. Estamos cosiendo porque ya tenemos la pretina cerrada y el elástico también. Si ven, ya se va viendo el efecto que queremos darle a la pretina. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a forrar ese elástico con la otra tela que estaba suelta, la otra parte de la pretina. Entonces, la idea es meter muy bien el elástico dentro de la pretina y con la otra parte forrar. Entonces, en los costados, que es donde tenemos una costura y un piquete, vamos a colocar alfileres para que no se nos corra la tela y nos quede bien pareja esa costura. Entonces, empezamos a coser. Debemos estirar nuevamente el elástico, o sea, ahora la tela que ya tiene fijado el elástico, para que la tela que le estamos colocando por encima nos quede bien repartidita, o sea, no nos vaya a quedar amontonada en unos lados y en otros no. Ese es el otro piquete, el piquete que indica el otro costado. Entonces ahí lo mismo, ubico muy bien la tela. De esta manera, como lo estoy haciendo, el fruncido queda bien repartido. Hay otra forma de hacerla, que sería cerrar la pretina y dejarle un espaciecito y por ahí meter el elástico. Ustedes son libres de hacerlas como mejor les quede o como más les guste. Yo trato de enseñarles esta forma porque me parece que queda muy bonito el fruncido. ¿Listo? Pero ya es decisión de ustedes cuál de las dos formas quieren hacer. Así era como quería que me quedaran. Si ven lo que les digo, que el fruncido queda bien repartido, me parece que quedó súper linda esa pretina. Bueno, esta parte es opcional, son unos pasadores porque le voy a colocar un cinturón. Entonces, doblamos el pasador a la mitad, más o menos mide como 10 centímetros, lo doblamos con los extremos hacia adentro y luego lo volvemos a doblar como vieron ahí. Y coso por todo el orillo, teniendo en cuenta que me quede bien parejito, para así formar los pasadores. Una costura recta y tengo ya formada la tira de los pasadores. Luego entonces voy a pasar una puntada recta para fijar el bolsillo en la parte de la cintura. Me fijo que la costura de unión de los costados me quede hacia la espalda y fijo los dos bolsillos. Ahora voy a medir de qué tamaño quiero el pasador. 12 centímetros estaría bien. Entonces corto 4 pasadores para colocarlos en la pretina. Voy a ubicar los pasadores en la cintura. Entonces del centro hacia un lado mido 10 o 12 centímetros. 12 estaría perfecto. Y ubico el pasador en toda la mitad de la línea que acabo de marcar. Al otro lado mido lo mismo, hago una marquita con lápiz y ubico el pasador. Coloco un alfiler para que no se me muevan y procedo a colocarlos de la espalda.
Los de la espalda los voy a colocar igual, en la misma medida que le di al delantero le voy a dar a la espalda. Y los ubico para empezar a fijar la pretina. Ahora coloco el pantalón por dentro de la pretina y voy a empezar a unir por el costado. Tengo en cuenta el costado de la pretina con el costado del pantalón y ahí coloco un alfiler para que no se mueva. En el otro costado ubico el piquete que me indica el costado y hago que coincida con el costado del pantalón. Coloco alfiler y ya me queda fijado por los costados pues con un alfiler. Ahora debo ubicar el centro de la pretina para colocar un alfiler y unirlo al centro del pantalón. Con una marquita, así como vieron que lo hice, ubico los centros, fijo con un alfiler, me fijo que la costura del filete, el acabado, quede para el lado donde debe ir. Y de esta manera me es más fácil empezar a coser la pretina al pantalón, porque la pretina está fruncida pero el pantalón no. Entonces coloco la pretina por debajo, el pantalón por encima, coloco bajo la aguja. Aquí debo volver a ampliar la puntada porque como voy a estirar el elástico, la puntada muy pequeña me queda muy apretado y si tengo que soltar va a ser muy complicado. Entonces voy estirando de manera que me coincidan las telas, que quede todo bien parejo y voy dando una puntada recta para fijar la pretina al pantalón. Siempre debo tener en cuenta que debe quedarme de 1 centímetro. Ahí me fijo que el bolsillo no se me amontone la tela, sino que me quede bien estiradita para que me quede bien esa costura. Recuerden que la calidad de las prendas está en los acabados. Recuerden que los pasadores son opcionales. Si ustedes desean dejar el pantalón solo con la pretina, les queda súper lindo. Miren ahí, esa pretina se ve divina. Hay que darle acabado a esa unión y se hace colocando la pretina por encima. Ahora voy a fijar el pasador a la pretina por la parte de arriba. Entonces doblo un pedacito y lo ubico de manera que no pase de los 5 centímetros donde hice la costura para formar el paperback. Así, de esta forma, entonces coso los otros y ya lo que me resta por hacer es la bota del pantalón. Entonces espero que les quede súper lindo, ya les muestro cómo me quedó. A mí que lo pongan en práctica, que recuerden que hay que suscribirse al canal para ver todos los videos, hay que compartirlos, hay que darle like para poder seguir creciendo. Bueno, gracias. Y en mi Instagram yo publiqué el 19 de agosto un pantalón de bota amplia y ustedes me pidieron mucho que les enseñara a hacerlo. Bueno, lo pueden hacer con este mismo molde, simplemente dejan la bota totalmente recta y listo. Un besito, que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad, se les quiere mucho, chao chao.